Si quieres conseguir una sudadera con capucha premium exclusiva, solo para la temporada de Halloween de 2025, haz clic en el enlace de la descripción que solo estará disponible hasta Halloween. Nombre Casual Música llevo en mi empresa ya bastante tiempo. Diría que probablemente unos 6 años. Gracias al tiempo que he dedicado, tengo antigüedad sobre los demás asociados, sin mencionar que tengo mucha más formación y credenciales que ellos. La empresa recientemente consiguió un nuevo contrato para algún tipo de gran edificio de oficinas gubernamentales. El lugar donde está ubicado es bastante extraño para ser un edificio de oficinas gubernamentales. No entraré en ubicaciones exactas, pero para darte una idea de cómo es el área donde se encuentra y lo que la hace tan extraña, es que está ubicada prácticamente en medio de la nada. Es un edificio gigante de 6 pisos rodeado por un enorme estacionamiento. El estacionamiento está rodeado por una valla metálica de unos 3 metros de altura. En la parte superior de la valla hay alambre de púas. Solo hay una entrada y una salida frente al edificio, en la abertura del estacionamiento que se une a la carretera lateral donde se encuentra. La carretera lateral está a unos 5 kilómetros de la carretera principal que lleva a la autopista. La valla está completamente rodeada de bosques. Literalmente no hay edificios, casas ni ninguna otra señal de civilización a kilómetros a la redonda. Debido a mi antigüedad, puedo trabajar los turnos y días que quiera. Normalmente, elijo trabajar por las mañanas o por las tardes y tener los fines de semana o los viernes y sábados libres. Pero desafortunadamente, después de unos meses de estar en este nuevo contrato, empezamos a tener problemas para mantener a la gente del turno de noche. Durante el día, suele haber unos 3 guardias trabajando los 7 días de la semana. En el turno de noche durante los días laborables, hay 2 guardias. Y en el turno de noche durante el fin de semana, de viernes a domingo, solo había un guardia. Debo mencionar antes de continuar, que cada guardia está armado en cada turno. Como dije, estábamos teniendo problemas para mantener a la gente en el turno de noche, principalmente en el turno de noche del fin de semana. Debido a esto, mi supervisor me preguntó si podía ayudar hasta que pudieran contratar a más personas y trabajar algunas horas extras en los turnos de noche del fin de semana. Podría haber dicho que no, y en retrospectiva debería haberlo hecho. Pero en ese momento, realmente necesitaba el dinero extra porque me estaba preparando para mudarme a un nuevo apartamento pronto. Así que acepté los turnos extras. Las primeras 2 semanas estuvieron bien, sin problemas, nada extraño. Pero lo que sucedió el tercer fin de semana es lo que me hizo arrepentirme de mi decisión de las horas extras. Era un sábado por la noche alrededor de las 2:00 am. Había una tormenta muy fuerte afuera. Estaba sentado en la sala de control de cámaras, que está en el último piso. La sala de control tiene una ventana que da a la parte trasera del estacionamiento. En la habitación, hay 3 pantallas de computadora grandes que muestran las transmisiones en vivo del CCTV de todas las cámaras ubicadas en todo el edificio, así como las pocas cámaras que están afuera en el estacionamiento y en la entrada, salida del estacionamiento. Estaba sentado en la sala de control haciendo lo que normalmente hacía, mientras trabajaba solo por la noche. Tenía las luces apagadas viendo películas que había descargado previamente en mi teléfono, mientras también jugaba en mi Game Boy. Llevaba un tiempo sentado y me levanté para estirar las piernas y moverme un poco. También empezaba a sentir un poco de sueño, y estaba pensando en ir por el pasillo a la máquina expendedora y tomar una bebida energética. Después de levantarme y caminar un poco por la sala de control, estirando las piernas, me acerqué a la ventana. Asomé por las persianas para mirar afuera. Mientras miraba, observaba todo el fuerte viento y la lluvia arrastrando escombros al azar. Estaba a punto de alejarme de la ventana para tomar esa bebida energética, cuando de repente un destello de luz iluminó el área circundante más allá de la valla. Y justo entonces, vi una figura salir disparada de un árbol a otro que estaba a buena distancia de él. Diría que unos 6 metros. Manteniendo mi posición, mirando en esa dirección a través de las persianas, esperando otro destello para ver si podía ver exactamente qué era, o si mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Después de un par de segundos, otro destello. Esta vez no vi nada cerca o alrededor del árbol al que vi moverse la figura. En ese momento pensé que claramente mis ojos me estaban jugando una mala pasada y que era solo yo estando cansado. Salí de la ventana y fui por el pasillo a buscar la bebida energética. Inmediatamente me la bebí entera con la esperanza de que hiciera efecto pronto,
La terminé para cuando tardé en regresar a la sala de control, lo cual no fue mucho, solo unos 5 minutos. Regresé a la sala de control, e inmediatamente noté que una de las transmisiones de la cámara se había caído en una de las pantallas. Era la transmisión de la cámara de la parte trasera del estacionamiento a la que daba la ventana. Fui a la ventana y miré a través de las persianas en dirección a la cámara. La vi colgando al viento de sus cables del poste en el que estaba. Supuse que los fuertes vientos debían haberla derribado de alguna manera. Me senté de nuevo en mi escritorio e hice mi informe de la noche y luego volví a lo que estaba haciendo originalmente. Pasaron unos minutos mientras veía una película en mi teléfono y escuché el sonido de alerta que el sistema da cuando alguien accede a una parte del edificio que requiere un código para ser introducido en un teclado. Miré la pantalla principal y abrí la pestaña que muestra los puntos de acceso del edificio. Me mostró que el que se estaba accediendo era el de la parte trasera del edificio, junto al estacionamiento trasero. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que alguien estaba afuera. Desde la figura de la sombra hasta la cámara que se había caído y ahora esto, el teclado que se estaba accediendo. Quienquiera que fuera tenía el código porque entró y el sistema me mostró la luz verde. Pensé para mí mismo, no podía ser otro trabajador o guardia de seguridad. Si fuera un trabajador, tendríamos un memorándum que nos diría quién era y a qué horas estaría aquí, así como en qué parte del edificio estaría. Sabía que no era un guardia de seguridad porque también lo habría sabido. Cogí el teléfono que estaba en mi escritorio para intentar llamar a la policía, pero estaba fuera de servicio. Miré mi teléfono y por supuesto no había cobertura. Pensé que lo mejor sería intentar caminar por el pasillo y tratar de conseguir cobertura en mi teléfono. Salí de la sala de control y entré en el pasillo. Empecé a caminar por el pasillo hacia la escalera de servicio, mientras miraba mi teléfono, esperando tener señal pronto. Justo entonces, mientras miraba mi teléfono, la energía se cortó. Inmediatamente decidí, como estaba tan cerca de las escaleras, que iba a bajar corriendo las escaleras hasta el vestíbulo principal y salir corriendo por la puerta hacia mi camioneta. Llegué a la escalera y la abrí. Estaba casi completamente oscuro allí. Decidí usar la oscuridad a mi favor y bajar las escaleras en silencio. Pensé que si esta persona cortó la energía, tenía que estar en la sala del generador que estaba en el sótano. Desafortunadamente, el sótano era el único tramo de escaleras debajo del vestíbulo al que me dirigía. Además, el generador no estaba demasiado lejos de la escalera en la que me encontraba. Bajé al cuarto piso y de repente escuché una puerta abrirse al pie de la escalera. Me detuve en seco. En este punto, sabía que estaba armado, pero estaba pensando para mí mismo, aunque pasé por entrenamiento, no creo que estuviera preparado para dispararle a nadie. Tenía la esperanza y rezaba para que no llegara a eso. Mientras estaba allí inmerso en mis pensamientos sobre mi entrenamiento con mi arma de fuego, comencé a escuchar fuertes pasos subiendo las escaleras. No perdí el tiempo en idear un nuevo plan. Iba a darme la vuelta y subir las escaleras lo más rápido y silenciosamente posible, hasta el 6º piso de donde había venido. En la parte superior de los escalones, a unos metros de la puerta, todavía en la escalera, hay una escalera que conduce a la escotilla que lleva a la azotea del edificio. Iba a subir la escalera hasta la cima, justo antes de tener que abrir la escotilla para seguir adelante y simplemente esconderme allí en la oscuridad más absoluta hasta que sucediera lo siguiente. Me di la vuelta justo cuando lo hice. Mi arma golpeó el metal de la barandilla de la escalera, haciendo un fuerte sonido metálico. Cuando eso sucedió, me quedé inmóvil y también los fuertes pasos. Pasaron unos segundos y luego escuché a quienquiera que fuera correr tan rápido como pudo por las escaleras. Salí disparado tan rápido como pude, subiendo las escaleras como si mi vida dependiera de ello. Al llegar a la parte superior de las escaleras, justo antes de pasar por la puerta de donde había venido, se me ocurrió una idea para crear una distracción sobre la marcha. Abrí rápidamente la puerta con fuerza y ruidosamente, luego solté el picaporte y la dejé cerrarse y golpear sola. Seguí corriendo hacia la escalera y subí por ella. Al hacer eso, haría parecer que había salido corriendo por la puerta. Con solo segundos de sobra, subí la escalera. El hombre, distraído por la táctica de la puerta, la abrió sin siquiera mirar en mi dirección. Corrió hacia el pasillo, la pesada puerta cerrándose detrás de él. Fue entonces cuando vi mi oportunidad. Salté de la escalera, a solo unos 3 metros de altura, aterrizando con un fuerte golpe al tocar mis pies el suelo.
Corrí hacia las escaleras. El hombre debió haber escuchado el sonido porque apenas había bajado un piso antes de escuchar la puerta abrirse de nuevo y sus pasos corriendo detrás de mí. Ambos estábamos corriendo tan rápido como podíamos. Logré mantenerme un piso por delante de él todo el camino. Cuando llegué al vestíbulo, la suerte de repente estuvo de mi lado. Detrás de mí, escuché un fuerte ruido de choque seguido de un grito de dolor. No estaba seguro, pero creo que el hombre se había tropezado y caído por las escaleras. No iba a quedarme a confirmarlo. Abrí la puerta de golpe, corrí directamente hacia la entrada y usé mi llave para abrirla. Afortunadamente siempre estacionaba mi camioneta cerca. Con el viento aullando y la lluvia cayendo a cántaros, pulsé el botón para encender el motor y abrí las puertas mientras corría por el estacionamiento. Salté a la camioneta, metí la reversa y justo entonces lo vi, vestido todo de negro, con la cara cubierta por una máscara y una capucha, saliendo del edificio y cargando hacia mi coche. Puse la marcha y pisé el acelerador a fondo. Los neumáticos chirriaron mientras salía del aparcamiento y me incorporaba a la carretera lateral. No fue hasta que estuve casi en la carretera principal que tuve señal en mi teléfono. Inmediatamente llamé a la policía. Llegaron unos 15 minutos después y los seguí de vuelta al edificio. Yo les conté todo, llenando informes tanto para ellos como para mi compañía. Registramos todo el edificio y el área circundante, pero no encontramos nada. Lo más aterrador vino cuando revisaron la escalera. Aparentemente cuando el hombre se había caído, dejó caer algo. La policía recuperó una pistola semiautomática completamente cargada y no registrada. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué alguien habría irrumpido en ese edificio. No tenía nada particularmente especial, excepto que era propiedad del gobierno. Sea como fuere, solo estoy agradecido de que la suerte estuviera de mi lado esa noche. Solía trabajar de noche como guardia de seguridad en un edificio de oficinas corporativo de tamaño mediano en Nueva Jersey, y en su mayor parte, las noches eran aburridas, tranquilas y sin incidentes. Por eso, lo que sucedió una noche se me ha quedado grabado tan vívidamente durante años. Comenzó alrededor de la medianoche, después de que los últimos empleados habían abandonado el edificio y el vestíbulo estaba vacío, excepto yo, solo yo y el brillo de los monitores de seguridad. Mi trabajo era simple: revisar las cámaras, hacer un par de rondas de patrulla, registrar cualquier incidente y sobre todo simplemente sentarme y observar cualquier cosa inusual. Esa noche estaba siguiendo mi rutina habitual, escaneando las pantallas de los ascensores, los pasillos y el estacionamiento subterráneo, cuando noté una figura moviéndose entre los coches en la transmisión inferior del garaje, lo que inmediatamente llamó mi atención, porque el estacionamiento debería haber estado completamente vacío a esta hora. Solo podían entrar personas con acceso a las 24 horas, y yo sabía que nadie lo tenía en ese momento. Al principio, pensé que podría haber sido uno de los chicos de TI del turno de noche o tal vez un miembro del equipo de limpieza, pero no tenía sentido ya que los equipos de limpieza se habían ido horas antes, y el tipo no llevaba ningún equipo ni vestía uniforme. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía un poco grande, y no se dirigía a ningún coche en particular ni hacia la salida. Simplemente se movía lentamente, serpenteando entre las filas como si estuviera inspeccionando el área o asegurándose de que no hubiera nadie, y algo en su forma de moverse me dio escalofríos. No podía identificar qué era, pero algo no estaba bien. Llamé al supervisor y le expliqué lo que estaba viendo, y me dijo que me quedara en mi puesto y vigilara las cámaras, lo cual hice. Pero mi instinto me dijo que necesitaba revisarlo en persona, así que cogí mi linterna y bajé al garaje. El viaje en ascensor fue largo, lento, y cada piso que pasaba parecía resonar en el hueco, poniéndome más nervioso de lo que me gustaría admitir. Cuando las puertas se abrieron en el nivel del garaje, escaneé el estacionamiento con mi linterna, y estaba vacío, completamente silencioso, el tipo de silencio que presiona contra tus oídos y hace que cada pequeño crujido del edificio suene enorme. Grité: «¡Hola, seguridad aquí!». Pero el eco regresó vacío y no escuché ninguna respuesta. Caminé lentamente por las filas de coches, proyectando luz en cada rincón oscuro, en cada espacio entre vehículos, pero no había nada allí, ni una sola sombra, ni una sola persona. Mi pulso se aceleraba y empecé a dudar de mí mismo, pensando que tal vez la cámara estaba funcionando mal,
o tal vez había captado una sombra que en realidad no estaba allí. Así que volví arriba al vestíbulo tratando de ignorarlo. Pero tan pronto como me senté de nuevo y miré la cámara del garaje, allí estaba, de pie en el mismo lugar, como si no se hubiera movido desde que yo estuve allí. Y entonces se me revolvió el estómago porque sabía que acababa de estar allí. Y no había forma de que hubiera podido volver al mismo lugar sin ser visto, a menos que me hubiera estado observando, o peor aún, esperando. Le radié a mi supervisor de nuevo, diciéndole que seguiría vigilando las cámaras, y él me dijo que no me acercara a él a menos que fuera absolutamente necesario, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo, porque no podía dejar de mirarlo, y mi mente ya estaba repasando todos los escenarios posibles. Durante los siguientes 20 minutos, lo observé deambular lentamente hacia la escalera que conducía a los pisos superiores. Se movía con cuidado, deteniéndose, mirando por encima del hombro como si estuviera buscando a alguien, y luego desapareció de la cámara, justo antes de llegar a la puerta, lo que me revolvió el estómago. Revisé todas las demás transmisiones, pasillos, vestíbulos de ascensores, incluso el acceso a la azotea, y no había nada, ningún rastro de él en absoluto, lo que solo me hizo sentir peor porque era imposible que desapareciera tan rápido, y me dio la sensación de que tenía acceso al edificio de alguna manera, o se estaba escondiendo de una manera que yo no podía ver. Me quedé en mi escritorio, con el corazón latiéndome, hasta que el ascensor sonó y se abrió en el vestíbulo. No había nadie dentro, pero en el suelo pulido, noté huellas mojadas que salían del ascensor hacia el vestíbulo principal, pies descalzos, lo cual era incorrecto en muchos niveles porque hacía mucho frío afuera, y él habría tenido que quitarse los zapatos solo para deambular descalzo. Me quedé helado en mi lugar, dándome cuenta de que si ahora estaba dentro del edificio, podría estar en cualquier lugar, y cada oficina o trastero sin cerrar era un posible escondite. Llamé a la patrulla local externa para pedir refuerzos, y debatí si encerrarme en el vestíbulo, pero algo en mí me dijo que tenía que hacer una patrulla y confirmar la situación, lo que en retrospectiva fue probablemente un error. Tomé el ascensor hasta el 5º piso y empecé a caminar lentamente por el pasillo, linterna en mano, escaneando cada puerta de oficina, buscando movimiento. Cada crujido del edificio me hacía saltar. A mitad del pasillo, vi una de las puertas de la oficina ligeramente entreabierta, lo cual no debería haber sido posible porque siempre estaba cerrada por la noche. La empujé con mi linterna, asomándome dentro, pero la habitación estaba vacía excepto por un monitor de ordenador durmiente y una silla empujada debajo del escritorio. Nada más. Salí al pasillo de nuevo y me quedé helado porque escuché el sonido de pasos en el suelo detrás de mí. No los míos, pesados, mojados e irregulares, moviéndose rápido hacia mí. Mi corazón dio un vuelco y giré mi linterna por el pasillo, vislumbrando el abrigo oscuro al final del pasillo. No estaba corriendo, pero caminaba rápido con un propósito, y me di cuenta de que me había estado siguiendo todo el tiempo, escondido justo fuera de mi vista cada vez que revisaba las cámaras. Salí corriendo, esprintando por el pasillo hacia la escalera, apenas notando cómo la barandilla golpeaba mi brazo al pasar. Los pasos me seguían lo suficientemente cerca como para que pudiera oírlos claramente ahora, resonando en el pasillo, y me di cuenta de que no tenía idea de cómo había entrado, ni idea de lo que quería, y el pánico era casi sofocante. Me zambullí en la escalera, deslizándome unos pocos escalones, y cerré la puerta de golpe detrás de mí mientras los pasos retumbaban en el piso de arriba. Luego se detuvieron abruptamente, y me senté allí temblando durante varios minutos, tratando de recuperar el aliento y convenciéndome de que lo había imaginado. Pero el sonido de mi propia respiración y el eco de esos pasos me hicieron sentir como un loco. Cuando finalmente llegó la patrulla, estaba pálido, sudoroso y tembloroso. Recorrimos el edificio juntos, piso por piso, habitación por habitación, y el garaje estaba completamente vacío. Ni rastro del intruso, ni huellas, nada. Y cuando revisamos las cámaras, el metraje del momento en que apareció había sido sobrescrito o corrompido, dejando un hueco en la grabación que me puso aún más la piel de gallina. Renuncié a ese trabajo en un mes, en parte por el miedo y en parte porque ya no podía soportar caminar solo por los pasillos, especialmente cuando el garaje estaba vacío y el viento afuera hacía crujir el edificio porque cada sombra y cada ruido me recordaban a él caminando detrás de mí.
justo fuera de la vista, esperando. Incluso años después, me pongo ansioso en los estacionamientos o edificios de oficinas por la noche y todavía miro por encima del hombro más de lo que debería, pensando que podría ver ese abrigo largo doblando una esquina, escuchando esos pasos mojados detrás de mí de nuevo. Y sé que lo que experimenté no fue sobrenatural, no fue un fantasma sin rostro o un espectro, fue una persona real, un acosador. Y la idea de que había estado dentro de ese edificio siguiéndome, escondiéndose justo fuera de la vista, y que nunca sabré cómo entró o qué quería, es algo que todavía me persigue cada vez que pienso en esa noche. Esto me pasó hace unos días. De hecho, fue mi primera noche de entrenamiento como guardia de seguridad móvil. Antes de contarles mi historia, solo quiero aclarar que un guardia de seguridad móvil es principalmente un guardia de seguridad que conduce un vehículo y realiza visitas a sitios donde el cliente necesita seguridad. En este caso, es el GTA de Toronto. Pero este incidente tuvo lugar en una farmacia clínica médica cercana en Mississauga. Era mi primera noche como aprendiz, y mi supervisor era una persona amable que me mostraba cómo realizar patrullas, redactar informes, desactivar alarmas de incendio, etc. Normalmente, si ocurre una alarma, el despacho nos notifica por radio y nos pide que acudamos al lugar donde se está produciendo la alarma. Sin embargo, llegamos a la clínica médica en Mississauga para realizar una patrulla perimetral regular, lo que también significaba que no había alarma. Llegamos al lugar alrededor de la 1:15 a.m. para asegurarnos de que todo estaba normal. Pero al salir del vehículo y acercarnos al edificio, algo andaba terriblemente mal. Por un lado, el estacionamiento subterráneo estaba abierto. Y dos, la puerta principal del edificio estaba forzada. Mi supervisor dijo entonces, ¿qué demonios? ¿Cómo es esto posible? Si alguien entró, la alarma debería estar encendida. No supe cómo reaccionar ya que era mi primera vez en el lugar. Y según mi supervisor, este era un nuevo contrato que la empresa de seguridad para la que trabajo había conseguido. Entramos en el edificio con cautela, pero de repente mi supervisor dice, «Mira el ascensor, está subiendo a diferentes niveles». Efectivamente, no bromeaba. Mientras el ascensor se movía de G1, 2, 3 y se detuvo en el nivel 4, que era el más alto, le pregunté a mi supervisor si creía que había alguien aquí. Él asintió inmediatamente y sacó su bastón. En ese preciso momento, sentí náuseas y empecé a respirar con dificultad. En ese momento odiaba mi trabajo y no quería estar allí. Entramos inmediatamente en el ascensor y fuimos directamente al nivel superior. Tenía un mal presentimiento y algo de adrenalina me recorría el cuerpo antes de que la puerta del ascensor se abriera. Mientras subíamos cada nivel, pensaba para mis adentros, ¿qué pasaría si algo ocurre o quien quiera que sea esta persona o cosa no se va sin luchar y posiblemente incluso nos carga cuando la puerta del ascensor se abra? Sin embargo, afortunadamente cuando llegamos al cuarto piso, no había nadie frente a nosotros, pero estaba extremadamente oscuro. Por lo tanto, encendimos las luces y comenzamos a investigar las habitaciones de ese piso. Mi supervisor me dijo que me quedara con él, ya que él también se sentía incómodo. Dijo, cito, «Asegúrate de quedarte conmigo y prepárate para reventar a este cabrón». Afortunadamente no había nadie allí, así que estábamos muy sorprendidos y no sabíamos qué estaba pasando, hasta que escuchamos pasos bajando por la escalera. Mi supervisor y yo estábamos a punto de abrir la puerta de las escaleras y perseguir a quien quiera que fuera. Sin embargo, justo entonces los pasos se detuvieron y todo quedó en silencio. Solo podíamos escuchar nuestra propia respiración. Lo que mi supervisor le dijo a la central de despacho a continuación es algo que nunca olvidaré y que todavía resuena en mi cabeza. A4, llama a C25. Adelante. Despacho, necesitamos refuerzos inmediatos. Tengan en cuenta que hay alguien en el edificio con nosotros y se están escondiendo abajo, posiblemente armados y esperando que nos acerquemos a ellos para que él o ellos puedan tendernos una emboscada. Despacho nos dice entonces que nos quedemos donde estamos y no nos acerquemos al sospechoso o quien quiera que fuera abajo, ya que los refuerzos llegarán en breve. En ese momento mi supervisor empezó a entrar en pánico y eso solo empeoró la situación. Es decir, él debería ser quien lidere y no sentirse preocupado. Pero de nuevo,
No lo culpo ya que esta experiencia fue abrumadora y horrible para mí. Ahora, mi supervisor solo es un par de años mayor que yo, así que preferiblemente lo llamo hermano en lugar de señor o lo que sea. Hermano, no te preocupes. Estoy seguro de que los refuerzos llegarán pronto, le dije. Quizás te preguntes por qué no pudimos salir corriendo. Bueno, verás. El sospechoso está en la planta baja, lo que significa que podría estar en cualquier lugar. Así que, con el ruido del ascensor, él o ella podrían alertarse e inmediatamente ponerse frente al ascensor, bloqueándonos el paso. El sospechoso podría acercarse a nosotros subiendo las escaleras, pero supongo que él o ellos pensaron que podríamos atacarlo por sorpresa. Así que tal vez por eso estaba esperando en silencio en la esquina para nosotros abajo. 15 minutos después escuchamos la puerta abrirse. Era nuestro supervisor principal y su voz resonó. Seguridad. Mi supervisor le radió y dijo, «Señor, estamos arriba. Tenga cuidado. Hay alguien abajo». Unos minutos después, el supervisor principal nos encontró arriba y nos dijo que fuéramos a investigar con él. Por lo tanto, lo hicimos, pero buscamos por todas partes abajo y luego en cada piso, y no encontramos a nadie. Mientras estábamos en el tercer piso, revisando cada habitación y baño para ver si la persona estaba allí, escuchamos la puerta principal abrirse y escuchamos pasos corriendo afuera. No fuimos lo suficientemente rápidos como para ver quién era, porque para cuando llegamos a la planta baja, el sospechoso se había ido. Tanto mi supervisor como yo estábamos en shock porque buscamos por todas partes y no encontramos a nadie. O esa persona estaba en un muy buen escondite, o ese centro médico estaba embrujado. No creo que lo sepa nunca. Pero esta fue, con mucho, la experiencia más horrible de mi vida. Y este fin de semana, volveré allí para una visita al sitio. Pero esta vez solo, ya que estaré entrenado por el hombre,